Bienvenidos oficialmente a la última clase de nuestro lindísimo curso sobre judaísmo, magia, misticismo y milagros. Ya hicimos la clase de milagros, ya hicimos la clase de magia, ahora nos falta la clase de misticismo. La clase de misticismo va a tener un recorrido donde vamos a hacer dos partes. Primero vamos a hacer una primera parte donde vamos a hablar un poquitito del acontecimiento máximo, el acontecimiento más místico de todos los acontecimientos místicos que ocurren en el Talmud, que es el Maaseh HaPardés, el acontecimiento del Pardés, del cual Dalia va a hablar bastante. Yo le voy a hacer una pequeña introducción y después ya largamos. Después Dalia va a hacer casi toda la clase, o sea, va a contar, bueno, siempre es así. Entonces, bueno, va a contar un poquito, el Maaseh HaPardés lo va a contar un poquitito también las relaciones entre el Maaseh HaMerkabah, que es un párrafo, un acontecimiento que se basa en Ezequiel 1, en el libro de Ezequiel, en el profeta Ezequiel 1, que tiene una visión, entonces, que es Maaseh HaMerkabah, y Maaseh Bereshit, que tiene que ver con todo lo que es la creación. Y después yo voy a hacer un semicierre, y después Dalia tiene un cierre súper sorpresivo, impresionante. ¿Ok? Así que bueno, señoras y señores, arrancamos. Pardés. ¿Qué es el Pardés? Después Dalia les va a explicar qué es el Pardés, pero vamos a hablar vamos a ubicarnos en tiempo. Pregunta, ¿se acuerdan quiénes eran los Tanaim y quiénes eran los Amoraim? Bueno, Dani está por ganarse su primer churrito. Dani, ¿quiénes eran los Tanaim? Tanaim son los Jajamim de la Mishnah. Exacto. Que es la primera parte del Talmud. Y los Amoraim son los de la Gemara, que es la segunda parte. Bueno, primer churrito Joy para Dani. Bueno, se lo fue Joy. Bueno, entonces, apenas venga Joy, acuérdense. No. Bueno, dentro de un ratito Dani se gana su primer. Bueno, entonces, acuérdense, Tanaim y Amoraim. Esta pregunta, a ver si la saben. Los sabios del Pardés, ¿fueron Tanaim o Amoraim? Bueno, a ver, ¿alguien me lo transmite mentalmente? Marisol. Bueno, como dijo Marisol, Tanaim. ¿Ok? Acuérdense. O sea, Marisol quiso decir Tanaim y... No, Amoraim, claro, Amoraim no, Tanaim. Exacto, entonces, bueno, porque es así. Vamos a recordar la secuencia. Se destruye el segundo templo. ¿En qué año se destruye el segundo templo? Dani, fácil para vos. 70 después de Cristo. Entonces, se destruye el segundo templo. ¿Quién fue el primer jajam que hace la huida de Jerusalén hacia la ciudad de Yavne? Urgente. Rabbi Yohanan ben Zakkai. ¿Ok? Rabbi Yohanan ben Zakkai tiene 3 alumnos, que ya los nombré algunas veces: Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua. Esa es segunda generación de Tanaim. Tercera generación de Tanaim son 2 sabios celeberrimísimos, sobre todo uno. El menos celebérrimo de los 2 se llama Rabbi Ishmael. ¿Y cómo se llama el más celebérrimo de todos? Exacto, muy bien. Bueno, entonces, Joy, tenés 2 churritos para Dani, un churrito para Marisol y un churrito, ¿tu nombre? Y un churrito para Juana. ¿Está? Entonces, bueno, Rabbi Akiva tiene a su vez alumnos y demás, pero Rabbi Akiva es el principal de los 4 sabios que vamos a nombrar del Pardés. Para que tengan una idea, esto ya les sirve para todas las historias. Siempre cuando tengan una historia donde está Rabbi Akiva y otros Rabanim, el que tiene la posta, el capo, el superhéroe, siempre es Rabbi Akiva. ¿Ok? O sea, por ahí él cuando está solo, falla. Pero cuando está él con otros, gana siempre él. Entonces, vamos a recordar un poquitito quiénes eran los 4 sabios que subieron al Pardés. ¿Crees que lo cuente yo o ya arrancas vos? Bueno, me contengo, me aguanto, sufro y le paso el micrófono a mi queridísima compañera. Primero, querría aclarar qué son los churritos de los que estamos hablando, claramente. Es un tipo de antojito mexicano
que es una especie de... es maíz, ¿no? Sí tiene un poquito de picante, o sea, sí tiene un poquito de chile y tamarindo. Entonces es como agridulce. Para algunos de los que lo han probado desde que estoy aquí, sí pica, para otros no pica nada y para otros mejor no me dicen, para no ofender, no sé, se lo comieron. Entonces, pero bueno, el que se quiera atrever, por ahí andan, más allá de las preguntas y las respuestas. Y bueno, ahora sí, vamos a hablar del pardés. Sí voy a hacer una pregunta. ¿Alguien ha oído hablar del pardés? Incluso tenemos un tema. Ok, pero sabemos lo que refiere el pardés. ¿Cómo está formada la palabra pardés? Ok, bien, entonces hay dos conceptos que tienen que ver con lo que llamamos el pardés. Por un lado, es la hermenéutica, es la forma de estudio de la Torá. Entonces, el pardés es, perdón que no lo podemos escribir ahí, no pedimos los plumones a tiempo, pero es un acrónimo, letras que representan un modelo de estudio. Entonces, la Torá la estudiamos primero siempre en lo pshat, que es el literal, después estudiamos el remes, que es la metáfora, la alegoría. Después seguimos indagando en lo que nos quiere decir la Torá y hacemos la interpretación, que es el darash, que normalmente está relacionado, por ejemplo, con una darashá. Cuando alguien da un darashá está dando como su perspectiva o su opinión, lo que entendió a partir de la metáfora y de lo que dice el texto en lo literal. Y el último paso, que es el sod, que es el secreto, que es el que consideramos el nivel de lo místico. Es en donde ubicamos la Kabbalah, que es el último paso. Entonces alguien estudia la Torá y va a ir haciendo este recorrido. La mayoría de las veces nos quedamos en el primero y después sí empezamos a estudiar un poquito más judaísmo, ¿no? Empezamos a estudiar más Torá, entonces empezamos a avanzar en cada uno de esos niveles. Y después queda el último, queda el del Sod, que es el que estamos hoy abriendo aquí para que lo indaguemos juntos. Por el otro lado está este otro concepto del pardés, que tiene que ver con lo que refieren los sabios en el Talmud. El pardés representa el estado místico, el estado de iluminación. Es la traducción de la palabra pardés, es huerto. Entonces, cuando hablamos del huerto, se entiende en el nivel del remes y después hacemos un drash, después hacemos una interpretación de esto, que es esa experiencia que nos lleva a ese estado extático, a ese estado místico, ese estado en donde pasa, de hecho, la profecía, en donde pasa la magia, el llegar al estado de entender los diferentes niveles y un poco atraviesa todo lo que hemos venido diciendo en cada una de las clases. Sí, quería decir que pardés viene del persa. Persa. Y que está en la palabra paraíso también. Sí. Entonces se asocia a algunos, obviamente, pensar en que podemos tener la oportunidad de regresar al estado original, digamos que sería el estado primordial del ser, que es el que permite que podamos entender más allá de solo lo literal que estamos leyendo en la Torá. Entonces, justamente el tema de hoy tiene que ver con cómo la mística se ve reflejada en el pensamiento del Talmud. De hecho, lo vamos a ver desde la Mishnah. La mística, por principio, la tendríamos que entender como la búsqueda, ¿no? Ya lo habíamos hablado de esto, como la búsqueda de todo eso que está en lo oculto, que no está claro, que no puede tener una explicación solamente a través de lo racional, tiene que ver con una búsqueda natural del ser humano. A todo lo que no podemos responder a través de la lógica, ¿sí? Empezamos a tratarlo de responder por otros medios. Ese es el camino del místico, el buscador, el que está buscando las respuestas a las grandes preguntas que no se pueden resolver con un 1, 2, 3. ¿Sí? Y pasa por el pensamiento judío continuamente. Cuando hablamos de mística, entonces, no solamente hablamos de los libros que estudiamos, que utilizamos para estudiar Kabbalah, quiere decir que todos los jajamim pasaron por esas preguntas y tuvieron que tratar de responderlas y nos lo dialogan y lo tienen ahí para nosotros, para que nosotros lo podamos conocer. Entonces, se lo preguntaron, lo estudiaron. Es importante saber, para los jajamim de la Mishnah, después del Talmud, que vamos a ver pasajes de la Mishnah y del Talmud,
el que llegaba a ese nivel del Sod es porque ya había hecho todo el recorrido. Entonces, el que podía llegar a acceder a la información que estaba en el plano más oculto es porque sabía de memoria el texto de la Torá y porque se dedicaba a estudiarlo continuamente, y entonces iba pasando por cada uno de estos niveles hasta tener que llegar al Sod, hasta tener que tratar de indagar ese último paso. Y es importante entonces escuchar la voz, ¿sí?, que viene de los textos, de nuestras fuentes. Primero, la Mishnah. La Mishnah en Masejet Hagigah. Es el mismo Masejet, ¿sí? Obviamente, primero estamos hablando de la Mishnah, bien lo explicaron. La Mishnah es el primer texto que tenemos de lo que llamamos la tradición oral, la Torah oral, en el siglo II, ubicado, Dani ya nos explicó, en este contexto de cada uno de estos Jajamim. Y los sabios de la Mishnah dialogan lo siguiente. No pueden exponerse sobre el tema de las relaciones prohibidas en presencia de 3, ni la obra de la creación en presencia de 2, ni la obra del carro en presencia de 1, a menos que sea un sabio y entienda de su propio conocimiento. Entonces, para los sabios de la Mishnah, hay ciertos temas que no pueden ser abordados a la ligera, que para que podamos hablar de ellos tenemos que tomar en consideración quiénes están, porque estamos presumiendo que, bueno, obviamente es gente que vivía, ¿sí?, estudiando la Torah, viviendo la Torah, respirando, ¿sí?, la Torah, y entonces incluso así solamente podían dialogar de ciertos temas en ciertas condiciones. Entonces el primer tema que plantea esta Mishnah es todo lo que tiene que ver con las arayot, que son las relaciones prohibidas. Entonces solo se podía hablar de esto entre 3, no entre 2. No sabemos a ciencia cierta, lo dialogábamos el otro día, si más o no, pero el planteamiento es que si vamos a hablar de los temas que tienen que ver con las relaciones prohibidas, hay una condición para hacerlo. Lo mismo pasa con el siguiente tema. Habla de la obra de la creación, el famoso Maaseh Bereshit, que es uno de las categorías que tienen que ver con el desarrollo del pensamiento místico. Lo vimos la vez anterior, hablamos del Maaseh Bereshit y el Maaseh Merkabah, y dijimos que todo lo que tiene que ver con Maaseh Merkabah entraba en el nivel de lo práctico, de toda la experiencia práctica que plantea el misticismo, y por eso ahí entraba el campo de la magia. Y tenemos el pensamiento más racional, el especulativo, el filosófico, que entra dentro de la categoría de Maaseh Bereshit. Entonces, el texto de la Mishnah dice, así como de las relaciones prohibidas no se puede hablar a la ligera y solo pueden hablarse en ciertas condiciones, lo mismo pasa con el Maaseh Bereshit, que solo se podría hablar en presencia de 2. O sea, tiene que haber un diálogo de 1 a 1, que probablemente estaremos hablando de un alumno maestro que pueda explicarle los secretos del misterio de la creación, porque si no nos podemos confundir o podemos malinterpretar. Entonces, este intercambio, y por eso se considera para los místicos, es que siempre tenemos que ser acompañados por un maestro. Los maestros pueden ir cambiando conforme uno va estudiando, pero por lo general este es el modelo. El modelo es el maestro y el alumno, que en algunos momentos también el alumno se vuelve maestro, ¿sí? Pero está en este intercambio. Son temas que, dado a que la línea es muy sutil para poder malinterpretarlos, entonces es importante tener esa guía. Entonces la Mishnah está diciendo, los temas están, pasa por el pensamiento de nuestra tradición, pero hay que ponerlo como en un espacio seguro. Y el tercero de los que plantea esta Mishnah, sobre el tema del carro, que es la Merkabah, ¿sí? Está hablando de la Merkabah en presencia de, no podría tratarse menos en presencia de 1, quiere decir una persona sola no podría estudiar todo lo que tiene que ver con el Maaseh Merkabah. Tendría que, es importante, ¿por qué? Porque entonces, otra vez lo mismo, puede no entender el mensaje, puede no entender la información y equivocar. Entramos en el campo de lo más oculto, digamos, de lo que llamamos dentro de la Kabbalah, ¿sí?, el Sod. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces, los sabios de la Mishnah tenían claro que no se puede hablar de cualquier tema, ni cualquiera puede hablar de todos los temas, y por eso nosotros hemos escuchado muchas veces que la Kabbalah no la debe estudiar solamente una persona que haya cumplido 40 años, partiendo del principio que ¿quién es el famoso? Ahora sí voy a hacer una pregunta. ¿Quién es el famoso sabio de la época de la Mishnah?
Rabbi Akiva, que tenía 40 años cuando empieza a estudiar, ¿sí? Sabemos la historia de Rabbi Akiva, más o menos sabemos que era una persona, un trabajador de tierra, conocía a la mujer se enamora, ellas tenían una familia de dinero, ella se encarga de su educación, sabemos, etcétera. Dani, si no, después nos da más detalle de la vida de Rabbi Akiva, pero lo importante es entender que muchas de las ideas que tienen que ver con el estudio de la mística, el estudio de lo que llamamos Kabbalah, están enraizadas en este diálogo que tuvieron los sabios, ¿sí? Entonces, no cualquiera, no en cualquier momento, no en cualquier circunstancia, ¿sí? Entonces, planteando desde ahí, después hay una transformación, pero te estamos yendo por eso a la fuente, porque es interesante conocerlo. Ahora, entonces, hablamos del modelo del Pardés para estudiar la Torah que nos lleva al Sod, y hablamos del huerto, del paraíso, ¿sí? de esta metáfora que tiene que ver con la experiencia mística, la experiencia extática, que también es una discusión que aparece en el Talmud. Y el Talmud nos dice lo siguiente: los sabios enseñaron, 4 entraron al Pardés, es decir, se ocuparon de los secretos más elevados de la Torah, y son los siguientes: Ben Azai, Ben Zomá, Ajer, el otro, su nombre Elisha Ben Abuya, y el rabino Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, el mayor entre ellos, les dijo: cuando al llegar a los mundos superiores lleguen a piedras de mármol puro, no digan agua, agua, aunque parezca agua, porque está dicho: el que habla falsedad, no se afirmará delante de mis ojos. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es el Pardés. 4 sabios son los que ingresaron. ¿Qué sucede con cada uno? Para que entendamos otra vez por qué los sabios insistían en que todo lo que tiene que ver con el campo del Sod, de la Torah, se tiene que entrar con mucha conciencia. El primero, Ben Azai, muere, entra y muere. El texto del Talmud lo voy a refrasear, no lo voy a decir, no lo voy a leer exacto, pero lo que dice, extrayendo un salmo, es: hermoso en los ojos de Dios es la muerte del piadoso. Entonces, Ben Azai era un hombre de estudio, era un hombre piadoso, y sin embargo, el momento de encontrarse en ese estado de iluminación, ¿sí?, es tan fuerte que no puede contenerlo y muere. El segundo, Ben Zomá, entra y lo que dice el texto es que se vuelve loco. Entonces, la forma de describir el texto es trayendo una cita de Proverbios: si encuentras miel, come lo suficiente, así no te llenas y devuelves y lo vomitas. Es decir, es tan fuerte el impacto de encontrarse en ese estado místico que lo que sucede es un desequilibrio, ¿sí?, y se vuelve loco. Y esto a lo mejor alguna vez lo escucharon, así como escuchamos que la gente no puede estudiar Kabbalah a menos de que tenga 40 años. De hecho, si nos vamos un poquito más, hombres que tengan 40 años, lo cual nos excluye a muchos de los que estamos aquí, hombres 40 años y casado. Hay condiciones para estudiar Kabbalah, también hemos escuchado que si entras a estudiar Kabbalah, te vuelves loco. No sé si alguna vez alguien les haya dicho eso. ¿No? Yo sí lo escuché de chica. No entendía a qué se refería, no sabía de qué estaban hablando, que era la Kabbalah. Cuando empecé a estudiar Kabbalah, mi primer maestro, que es mi maestro de yoga, la sorpresa fue: ¿por qué no podemos estudiar esto? Esto es una sabiduría, esto es una riqueza, que hay una herramienta de vida. ¿Y por qué no podríamos estudiarla? Porque yo recordaba que había escuchado eso. Entonces, todos mis años de recorrido hasta hoy han sido hacer este diálogo y recuperar, ¿no?, ese lenguaje, porque creo que es importantísimo. Y aquí está la fuente. La fuente es que nuestra tradición continuamente tiene momentos de mística. Continuamente tenemos pasajes que nos están diciendo que hubo un momento en el que se discutieron estos temas, en los que se trataron, en los que se buscaban resolver preguntas y no se podían resolver de la manera tradicional y había que buscar alternativas. Y ahí es donde entra todo este campo. Y hay que indagar hasta lo profundo de la Torah. Entonces tenemos Ben Azai, muere, ya vimos.
Benzomá se vuelve loco. Viene el tercero, Ajer, cortó sus raíces. Es lo que dice el texto del Talmud. ¿Qué quiere decir cortó sus raíces? Se fue de la religión. ¿Sí? Se vuelve apóstata, es un hereje, es la forma en la que hablan de Ajer. De hecho, su nombre es Elisha ben Abuya, pero en el momento que conocemos un poquito de su historia, y él es un gran estudioso de la filosofía griega, y empieza a tener este conflicto con su propia tradición y con mucho de la práctica de su propia tradición en función del pensamiento que considera filosófico abierto, que entiende muchas más cosas y no lo puede compaginar. Entonces viene este rompimiento. No vamos a hablar mucho de Elisha ben Abuya, y no es un rompimiento que tenga que ver con que está en desacuerdo con su judaísmo, simplemente no logra hacer esta mancuerna, ¿sí? y hacer como una integración de ambas. Entonces, el primero, muerto. El segundo, loco. El tercero, se va. ¿Qué nos dijo? Sí, se aleja y por eso incluso empiezan a llamarlo Ajer, el otro, ¿sí? El que quedó fuera. ¿Sí? Y tenemos el cuarto, Rabbi Akiva, que lo que el texto dice es entra en paz y sale en paz. Dani nos dijo hace un momentito, cuando aparece Rabbi Akiva en las historias del Talmud, ¿quién es el héroe? Rabbi Akiva. Pero vamos a entender qué es a lo que refieren cuando hablan entra en paz y sale en paz. ¿Qué significa estar en paz? ¿Y cuál es la diferencia entonces para poder acceder a este nivel del Sod? Yendo al lenguaje místico, el estar en paz es estar completo, ¿sí? Sabemos la palabra shalom, ¿sí? Su raíz es shalem. Entonces, cuando alguien está completo es que tiene integrado, ¿sí? Lo que piensa con lo que siente, esa es la forma en la que actúa, ¿sí? Hay una congruencia y estar claro en ese centro es lo que te permite moverte con gracia, ¿sí? Hacia las profundidades y de vuelta sin perder nunca el centro. Es parte del pensamiento de los místicos. El místico es el que va por el camino del medio. Es justamente ese lugar donde hay un centro claro y entonces te puedes mover entre los extremos. Quiere decir, puedes entrar al Pardés y puedes volver a salir del Pardés. Puedes ir al Sod de la Torá y regresar y poder aplicar ese Sod, ¿sí? en el otro lado, ¿sí? Es ese continuo intercambio entre el plano divino, ¿sí? Y el plano terrenal, por ponerlo de alguna forma, pero en realidad, como es arriba es abajo, todo el tiempo, en realidad esto es lo que está sucediendo arriba, está sucediendo abajo. De hecho, eso tiene que ver incluso también con lo que dice el texto en la última parte. Porque, ¿qué es lo que dice Rabbi Akiva? ¿Cuál es lo que de alguna forma les advierte Rabbi Akiva cuando van a entrar al Pardés, a los otros? Les dice, al llegar a los mundos superiores, lleguen a las piedras de mármol puro, no digan agua, agua, aunque parezca agua. ¿Sí? No se vayan a confundir. El agua es, ¿sí? Cuando tú estás frente a un espacio de agua, ¿qué es lo que ves? El reflejo. Entonces, en realidad, pensemos, ¿sí? No pienses, no te equivoques, ¿sí? Hay que tener claro, o sea, hay que entender dónde queda cada uno de los niveles, pero para eso hay que entrar en paz y salir en paz, ¿sí? Porque claro, si no te confundes, si no te desequilibras, claro, el extremo es la muerte, ¿sí? Obviamente lo plantean porque, bueno, de alguna forma es importante para los sabios ponernos en el contexto y entender que, otra vez, entrar a estudiar misticismo, entrar a estudiar Kabbalah, hay que hacerlo con mucha preparación, hay que hacerlo con conciencia, hay que hacerlo de la mano de una guía, hay que entender, ¿sí? Esta dinámica en la que, así como está el templo espiritual, está el templo en lo físico. Nosotros estamos acá, pero nuestro trabajo es mientras más dedicamos a ese proceso interno, a ese trabajo de búsqueda del Sod, entonces tenemos la posibilidad de empezar también a acceder al otro, ¿sí?
Es un trabajo de toda la vida. Por eso creo que la Kabbalah para mí es una forma de vivir, es una forma de despertarte y relacionarte con el universo y estar continuamente interactuando. Entonces, tenemos el Pardes como modelo de estudio de la Torah y tenemos el Pardes, esta es historia que nos cuenta el Talmud con estos 4 sabios. Y cada uno de los temas que están justamente en esa línea en donde no podemos resolverlos muchas veces en la razón y tratamos de buscar cómo solucionarlos desde lo místico, están continuamente planteados en los textos, en la tradición. Lo vimos la semana anterior, por ejemplo, hablamos de la magia y hablamos de la creación del golem. ¿Sí? Y dijimos, hay un texto, por ejemplo, que nos plantea que hay un código que tiene que ver con las letras y que tiene que ver con la combinación de las letras y la posibilidad de crear. Entonces, tenemos un texto que ya discute y habla sobre estas cosas. Bueno, si vamos a la base es la Torah. La base, y después tenemos todo el Tanaj. Y pasa ahí, y por ahí podemos entender cómo se van desarrollando estos temas que no tenemos cómo aclararlos, pero que los tenemos que confrontar. Y uno de esos temas tiene que ver con la muerte. Y la muerte es un tema que es tan complejo que la mayoría de las veces acabamos teniendo que entrar al campo de la mística para poderlo resolver. De hecho, la semana pasada estuvimos hablando de eso. Estuvimos hablando de la posibilidad de este intercambio que tenemos con las almas que no están. Estuvimos hablando con esta posibilidad. Entonces, nada más quería yo traerles algunos momentos antes de llegar al Talmud y verlo reflejado en el Talmud, de cómo a veces tenemos que quedarnos en un lugar y después confiar porque no tenemos la respuesta clara con respecto a ciertos temas. Y en el tema de la muerte específico, en Génesis 5:24, el texto nos habla del famoso Enoch, a lo mejor han oído hablar de él, y que es parte de una genealogía antes del diluvio, o sea, que aparece nos hablan. La Torah nos habla siempre de estas listas genealógicas y aparece este personaje del cual no sabemos nada y lo único que sabemos es caminó con Dios. Cuando se habla de él, caminó con Dios, luego ya no existió porque Dios se lo llevó. Por ejemplo, aparece un texto de la Torah. Ese texto de la Torah nos da una definición exacta de la muerte, nos dice, ¿este personaje murió o no murió? Para los místicos, no. Para los místicos este es el primer personaje o este es el primer momento en donde se habla de la muerte sin poderse resolver. Y como no lo podemos resolver, entonces vienen los místicos y nos empiezan a decir, este es un personaje que este Dios que se lo haya que caminar hacia Dios quiere decir que se transformó y después hay todo un montón de textos que hablan de Hanoch como que se transforma en un ángel. ¿Tú sí lo conocías esa historia? Me parece que alguna vez. Ok. Bueno, entonces tenemos que ver cómo lo acomodamos porque no podemos acomodarlo simplemente en, bueno, sí, el texto habla en lo pshat, que aquí que se murió. No dice eso en el pshat. Entonces después tenemos que ir al remes. ¿Qué significaría caminó con Dios? Ya no existió en dónde. ¿Qué significa ya no existir? Ya no existir, sí está hablando de muerte, no está hablando de muerte. Empezamos a hacer la drashá, empezamos a tratar de explicarnos, ¿no? Y desarrollarlo. Y después vienen los místicos y dicen, se transforma en un ángel, ciertamente. ¿Ves? Simplemente quería que veamos un poquito cómo se va desarrollando este pensamiento. Como no está explícito claramente, tenemos que empezar a buscar caminos hasta llegar a una respuesta que nos conforme. Así es. Hay todo un cuerpo de literatura rabínica, conocido como Midrash, que viene a resolver muchos de estos momentos. Y luego está toda la mística, que va a encontrar estos momentos y decir, ahí me voy a quedar hasta llegar al fondo. De hecho, normalmente cuando estudiamos Kabbalah y vemos estos pasajes, decimos, sí, qué emoción, ahí queremos quedarnos un rato. ¿Por qué? Porque es una oportunidad para justamente desarrollar ese pensamiento, trabajar, ¿sí? buscar esos lugares. Es entretenido, es lindo y hay mucho escrito sobre esto. Otro pasaje del que
ya estudiaron en la primera sesión con Rav Dani el famoso Eliyahu. ¿Vieron la historia? ¿Qué pasa con Eliyahu? Mientras seguía caminando y hablando, un carro de fuego con caballos de fuego apareció de repente y separó a uno del otro, o sea, separó a Eliyahu de Elisha, su alumno, y Eliyahu subió al cielo en un torbellino. Tenemos una imagen que si la tratamos de recrear, hay muchas veces que se recrea, y vas a internet y vas a encontrar un montón de imágenes que tratan de replicar esto. Pero esto no tiene una explicación en la lógica, no tiene una explicación en lo racional. Es una imagen para los místicos mística. Está este personaje, está el otro, y de repente fuego, caballos que por lo visto vuelan, porque estos lo llevan hacia, lo elevan, ¿sí? Y sube al cielo, ¿sí? Entonces, toda esta imagen, todas estas ideas están dentro de nuestra psique, digamos, están dentro de nuestra tradición, y lo que vamos a hacer es buscar cómo interpretarlas. Está el Midrash, que para los Jajamim es tan válido como la Torah misma, ¿sí? Tiene ese sostén de todos esos momentos de la Torah que no se pueden explicar, pero también es considerado que viene de Dios, ¿sí? Dios va dándole la oportunidad a estos sabios de recrear esos momentos. Lo mismo pasa para los místicos, creen esto, ¿sí? Que llegar al Sod no es que estamos solamente interpretando según lo que nosotros necesitamos, sino es lo que el propio texto está ahí para revelarnos, ¿okay? Uno más, antes de llegar al Talmud y pasarle el micrófono a Dani. Isaías. Él destruirá, bueno, a lo mejor dos, porque hay uno muy importante, porque se conecta con el otro. Isaías, Él destruirá la muerte para siempre. Mi Señor Dios secará las lágrimas de todas las caras y pondrá fin al oprobio de su pueblo sobre toda la tierra, porque Él es Dios quien ha hablado, ¿sí? Destruirá la muerte para siempre. Por ejemplo, esta idea de tratar de resolver un tema que no podemos resolver en lo racional, que nos atraviesa como seres humanos y que continuamente tenemos que confrontar y que no sabemos qué hacer con él. Entonces viene un profeta y dice, en algún momento esto también va a dejar de existir. ¿Y cómo va a dejar de existir? Bueno, Dios va a hacer un montón sabemos, el profeta Isaías, los huesos van a volver a levantarse. Tenemos un montón de... ¿Cuándo vamos a imaginar que los huesos realmente se pueden levantar? Hoy alguien me decía, en México tienen a Coco. Alguien lo dijo, no sé si aquí o me lo dijeron, no sé, alguien me lo dijo esta semana, cuando estábamos hablando de este tema. Claro, es lo mismo, ¿sí? Se necesita buscar respuestas a estos temas, porque no podemos concluirlos, ¿sí? No podemos darles una respuesta fija, finita, y entonces empezamos a tener que ir a la mística. Tenemos que empezar a crear, ¿sí? Dejar que nuestra mente vaya a esos lugares, y lo que dirían los cabalistas es que eso es acercarnos cada vez más al Sod. O sea, que cuando estamos haciendo ese proceso vamos hacia allá, vamos hacia el Sod. Ezequiel. De hecho, Ezequiel tiene una de las imágenes más impactantes que tienen que ver con los temas que dan pie para poder desarrollar en la mística, que es parecido a lo que pasa con Eliyahu, pero con la famosa imagen de la Merkabá, ¿sí? El capítulo 1 de Ezequiel. Ezequiel está frente al río Quebar, está parado ahí y de repente empieza a relatar cómo voltea hacia arriba, el cielo se abre y él ve una imagen. ¿Alguna vez han escuchado, leído, se acuerdan de esta imagen de Ezequiel? Ezequiel lo que ve es una especie de carro que tiene ruedas, las ruedas tienen ojos, las ruedas están arriba de las ruedas hay una especie de seres, serafim, que son una especie de ángeles o no, quién sabe, que tienen 4 caras. La cara de un lado es humana, pero la cara del otro es de un buey, la otra es de un águila, no me acuerdo cuál es la otra, pero fuego, luces y el trono divino, con una imagen de una especie de hombre sentado. También hay
zafiro en el piso, como una especie de piedra brillosa. Un montón de elementos. Es una imagen que no puede explicarse en lo racional, que tiene que ver con algo que no podemos definir, y sin embargo pasa por el pensamiento de la tradición, pasa por ese lugar de lo místico, y vamos a ver cómo lo abordan los sabios del Talmud. Bueno, pregunta a la clase. Así que Joy, tenés que empezar a trabajar nuevamente. Pregunta a la clase. Si ustedes están en el cementerio y agarran un Sefer Torah y lo abren, ¿está permitido o prohibido? A ver, de vuelta. Yo voy al cementerio, abro un Sefer Torah. ¿Permitido o prohibido? Debe estar prohibido. ¿Por qué? Porque nunca lo vieron hacer. ¿Ok? Ahora, efectivamente está prohibido, con lo cual, cuando puedan abrir, convidad chorritos. Acá Luis se ganó uno y por allá hubo otro. ¿Alguien ya lo probó? ¿Ya se atrevió? Sí, Marcelo. Bueno, yo por ahí tenés que repartir también. No puede no ser rica. Bueno, entonces les cuento. Bueno, valoro aparte yo que ni siquiera tapa. Sí. O sea, Joy da una buena, Sabrina da una buena respuesta que podría ser por un tema de Tumá Teorá, pero es por algo mucho más simple, que es que los muertos no pueden cumplir mitzvot. Entonces, si nosotros cumpliéramos mitzvot, en donde los muertos están cumpliendo mitzvot, estaríamos haciéndole algo que se llama Loek Larash, no sé cuánto, Kono. O sea, como que, algo así como que el que se mulda del que no puede es como que se estuviera burlando de su creador. Entonces, por eso uno no puede usar tefilim o ponerse talid en el cementerio. Está prohibido. Ustedes no van a ver a nadie con talid. ¿Por qué? Porque los muertos nos verían usando el talid, les agarraría envidia. Porque dicen, claro, este puede usar... O sea, hay gente que piensa que usar talid o ponerse los tefilim es como un placer enorme que nos damos. Entonces, el que piensa eso dice, el muerto está, lo ve, le tiene envidia, no lo puede hacer. Entonces, estaban un día caminando dos sabios, un amorá de primera generación de Israel llamado Rabbi Hía y un discípulo del llamado Rabbi Jonatán. Estaban los dos caminando alegremente por el cementerio cuando Rabbi Hía nota, el capo es Rabbi Hía, Rabbi Hía nota que Rabbi Jonatán se le escapan los chichit por el medio de su ropa. Y dice, ¿qué haces? Guardátelo rápido, que los muertos no los vean. No, ¿qué tienen que ver los muertos? ¿Qué van a ver? Ya están muertos, qué sé yo. ¿Cómo que ya están muertos? Dice. Y le dice así, si no sabés, estudiá. Si no estudiás, repetí. Si no repetiste una vez, repetilo 2 veces. Si no lo repetís 2 veces, repetilo 3 veces. Si no lo repetiste 3 veces, buscate un maestro que te lo enseñe. ¿Ok? Se enoja muchísimo. ¿Por qué? Porque los muertos están ahí, desde el punto de vista de Rabbi Hía, amorá de Israel de primera generación. Entonces, empiezan a aparecer Braitot. ¿Ustedes saben lo que son Braitot? Braitot son, es como si fuera la Mishnah, es de la misma época, textos anteriores, pero que por alguna razón no fueron seleccionados para formar parte de la Mishnah. Entonces aparecen Braitot, pero forman parte de la Gemara. O sea, en el Talmud está lleno de Braitot. ¿Ok? Entonces aparece una Braita donde cuenta de un Hasid, una buena persona. Un tipo que en la época de sequía tenía una moneda, alguien le pide una moneda, un pobre le pide una moneda, entonces el tipo dice, bueno, yo en casa algo tengo para comer, le da la moneda al pobre. Va a la casa, pregunta a la clase, ¿qué le dice la mujer? Qué bien, has hecho una buena acción, la última moneda que tenías se le diste a un pobre para que pueda hacer, o la mujer le dice, ¿qué? Encima que tenemos, la única moneda que tenemos se la tengan un pobre, pero puedes hacer. Contrariamente a lo que ustedes opinan, la opción B fue la ganadora. Y este señor se va de su casa, echado por su mujer, al cementerio. Y en el cementerio escucha un diálogo. 2 chicas hablando una a la otra. Y una le dice a la otra, las 2 muertas, una le dice a la otra, che, ¿qué tal si nos vamos a divertir un ratito y salimos del pargod? El pargod es como si fuera el lugar en el que están, como si hubiera una cortina. Pargod es cortina. O sea, si atravesamos la cortina y vamos a ver qué pasa con los vivos. A ver qué desgracia les va a ocurrir. Entonces una le dice, yo no puedo salir, porque en donde yo estoy
tengo una tumba muy mala, hecha con cañas. No, en cambio, vos sí que tenés una tumba como la gente, vos podés salir. Bueno, salgo y te cuento. Sale, vuelve y le cuenta, ¿sabés que este año va a haber granizo en la primera etapa de la cosecha? Entonces, todos los que cosechen al principio, se les va a arruinar todo con el granizo. Mientras que los que cosechen al final van a tener mucha plata. Este señor escucha, ¿qué es lo que hace? Va a su casa, cuando todos siembran con la primera vez, el tipo no siembra, espera, guarda sus semillas. Cuando cae el granizo, el tipo cosecha y gana un montón de plata. Entonces la mujer dice, che, ¿qué le pasará a mi marido? Tuvo un pálpito, qué sé cuánto. Al otro año vuelve al cementerio. Mismo diálogo, vamos a salir del Pargot, vamos a ver, yo no puedo ir, etcétera, etcétera, etcétera. Vuelve. ¿Y qué viste? Vi que va a haber una inundación tremenda, pero va a haber al final. Entonces, los que cosechen al principio van a tener una muy buena cosecha, mientras que los que cosechen al final van a perder un montón de plata. Entonces, ¿qué hace este señor? Cosecha al principio. ¿Qué hace todo el resto de la gente? Dice, no, si el año pasado cayó todo este tipo, ni loco cosecho, esperemos al final. De vuelta, este señor recoge su trigo, se hace rico, mientras los otros se hacen pobres. La tercera vez, ya la mujer se pone sospechosa. Dice, che, vos no tendrás alguna cosa. Y el hombre dice, no puedo contar esto. ¿Qué hace un hombre cuando una mujer le dice que cuente algo y se propone no contarlo? Lo cuenta, obvio. Todos sabemos esto. Entonces, el hombre lo cuenta. Las dos primeras veces no lo hizo porque la mujer pensaba que era casualidad. La tercera vez ya la mujer dice, no, acá está pasando. ¿Por qué no decidió contarlo? Porque se sentía, estaba metiéndose en un campo raro. Estaba entrando, o sea, suponete que yo te lo cuento a vos. Tengo algo para contar. Fui al cementerio, escuché a 2 almas en pena. Una de las 2 almas en pena, tal cual. Pero bueno, el Señor no contó. Pero el Señor el texto está claro que es un hasid, que es una buena persona. ¿Okay? Como que el texto lo trata de cuidar. Como que de algún modo esto también lo podemos vender hasta como una recompensa de Dios hasta este pobre señor que había dado su última moneda a alguien que lo necesitaba. Le cuenta a la mujer y le dice, incluso el detalle, una de las 2 chicas tenía una tumba muy fea. Y la mujer le dice a la mujer, ¿jurás que vas a guardar el secreto? Y la mujer le dice, juro, sí, juro. Esto no lo estoy diciendo yo, esto lo dice el Talmud en Berajot 18b. El Talmud en Berajot 18b dice que la mujer inmediatamente fue a encarar a la mamá de la chica, a decirle, che, le hubieras comprado una tumba como la gente a tu hija, ¿ok? Entonces, al otro año, cuando el señor va a escuchar en el cementerio, le dice, che, ¿qué pasa si nos vamos a pasear afuera del Pargot y a ver qué pasa con los humanos? El otro dice, no. Me parece que alguien está escuchando nuestro diálogo. ¿Ok? Historia 1. Historia 2. Vamos a pasar a otro Amorá, pero vamos a pasar de Israel a Babel. Ustedes, les voy a decir 2 nombres que no les van a decir nada, pero yo les voy a repetir tantas cosas, tantas veces en todas las clases, hasta que ustedes tengan expertos en Talmud. Los 2 grandes Amoraim de Babel se llaman Rab y Shmuel. Esta historia es de Shmuel, uno de los 2 Amoraim super capos de Babilonia. Entonces, Shmuel tenía un tema, que es que él tenía un papá, y el papá de Shmuel era el custodio de la plata de los huérfanos de aquella época. Muere el papá de Shmuel, y nadie sabe dónde quedó la plata de los huérfanos. Entonces a Shmuel le empiezan a decir, sí, vos sos Shmuel. En aquella época los judíos hablaban mal entre los judíos, ahora ya no pasa eso. Okay, pero en aquella época sí, entonces, claro, vos sos Shmuel, el hijo del que se quedó con la plata de los huérfanos. Yo digo, no, mi papá no tiene nada que ver. Sí, vos sos la plata de los huérfanos. Bueno, se las hago corta. ¿Cómo resuelve el problema Shmuel? Va al cementerio. Entonces dice, pero no sé ni dónde está el papá. Entonces le dicen, estoy buscando a Abba. Pero Abba no porque era el papá del que era el Abba, sino porque el papá se llamaba Abba aparte. O sea, el texto, ahora van a ver. Entonces el papá se llamaba Abba. Entonces dice, ¿dónde está Abba? Y dice, acá hay muchos Abbas. No, yo busco a Abba bar Abba. Abba, hijo de Abba. También hay muchos Abba bar Abba. Entonces dice, bueno, busco a Abba bar Abba, el papá de Shmuel. Si hubiéramos empezado por ahí. Abba bar Abba, el papá de Shmuel, está estudiando en la Academia del Cielo. Entonces Shmuel va, no me pregunten cómo, a la Academia del Cielo, donde se encuentra con su papá. Y nota que uno de los amigos del papá, un tal Levi, un Amorá también famoso, está fuera de la academia. Entonces dicen, ¿por qué estás afuera de la academia? No, por un asunto técnico, que se lo explica, pero si les cuento esto se va a hacer muy larga la charla. Entonces, finalmente le pregunta al papá, lo encuentra el papá, y el papá se ríe y llora.
Le dice, papá, ¿por qué te reís? Y me río porque vos sos Shmuel, sos un tipo tremendamente conocido, entonces yo acá me pavoneo porque soy el papá de Shmuel. ¿Y por qué estás triste? Dice, y porque dentro de muy poquito tiempo vos vas a venir acá. O sea que los muertos saben cuánto tiempo vamos a vivir nosotros y saben perfectamente quién de nosotros es famoso y quién no. Y le pregunta, ¿dónde guardaste la plata? Y le dice, ¿viste el molino que hay 2 piedras? Lo puse en la plata de arriba es nuestra, la plata de abajo es nuestra y la plata del medio es de los huérfanos. ¿Por qué hiciste eso? Le pregunta Shmuel. Dice, la plata de arriba, por si llegan a venir los ladrones, van a agarrar la plata de arriba. Y la plata de abajo, por si llega a haber humedad en las piedras, va a arruinar la plata de abajo. La plata del medio, la de los huérfanos, está guardada. Entonces Shmuel va, agarra la plata, qué sé yo. Entonces le dice al papá, si yo soy un tipo importante en el cielo, donde vos decís que yo soy tan reconocido, entonces déjenlo entrar a Leví. El papá va, habla con alguien, no sabemos con quién, vuelve y dice, puede entrar Leví. Entra Leví, baja Shmuel. Y tercera historia, la más divertida de todas. Chiquitita. Había una viuda también a la cual le debían plata. Entonces la viuda tenía la plata escondida en alguna parte. Entonces va un señor a preguntarle a la viuda. No me pregunten cómo, llega a la tumba de la viuda, habla con la viuda, la encuentra, o sea, porque fíjense que no estaba en la Academia del Cielo, estaba abajo, y le dice, ¿dónde guardaste la plata? Le dice, la guardé en la puerta, debajo de la entrada, que yo, bueno, le encuentra y dice, y por favor, y anda a ver a, digamos, Josecita, porque Josecita, que me traiga un peine, porque se va a morir pasado mañana, entonces que me traiga el peine, por favor. Entonces, pregúntenme ustedes cómo hacemos para transformar un peine físico en un peine capaz de peinar a un muerto que busca su elegancia en ese momento. ¿Cómo hace un vivo para hablar con un muerto? ¿Cómo hace alguien para llegar a la Academia del Cielo? ¿Cómo hace alguien que está muerto para predictar lo que va a pasar en la tierra? Todas esas preguntas que nos hacemos en el texto no tienen respuesta, pero están en nuestras fuentes. ¿Qué es lo que nuestras fuentes dicen? Clarísimamente hay conexión entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Y hay algo que pasa en ese lado que no pasa en este lado. ¿Y por qué pasa eso en ese lado y no pasa en este lado? Tiene una explicación clara. Y esta explicación, yo creo en esa explicación. Nuestra vida es algo demasiado importante, es algo demasiado mágico, es algo demasiado increíble como para que se acabe en algún momento cuando se nos pare el corazón. Por eso, algunos creemos que hay algo. No sabemos qué es lo que es. Pero nuestros sabios pensaban igual que yo. No puede ser que algo tan maravilloso, tan único, tan especial, tan increíble, como la vida de cada uno de nosotros los que estamos acá, termine en ese momento y no haya algo en lo que nos transformemos, algo en lo que permanezcamos, algo en lo que podamos seguir, porque es evidente que somos únicos en el universo, somos únicos en el cosmos. No hay otro Lucas, no hay otra Marisol, no hay otra Sabrina. Somos nosotros los que estamos acá. Somos únicos, somos especiales, somos distintos, somos diferentes, somos mágicos. Y eso debiera estar como una creación divina para siempre. Señoras y señores, estamos muy cerquita de terminar nuestro hermoso curso sobre milagros, magia y misticismo en el judaísmo. Vieron un poquitito todas las cosas que fuimos viendo y lo voy a terminar como a mí me gusta terminar casi todas mis clases, que es, como todos ustedes saben, Dios le entregó la Torá a Moshe, Moshe se lo entregó a los profetas se lo entregaron a los sabios se los entregaron a los Tanaim a los Amoraim a los Rishonim a los Saharonim a los maestros de mis maestros, los maestros de mis maestros se los enseñaron a mis maestros, y nosotros hoy seguimos transmitiéndonos la Torá que Moisés recibe de Dios y nos llega a nosotros a través de cada una de las palabras, de los comentarios y las cosas que nos decimos entre todos. Pero falta el gran final. Así que, Dalia. Bueno, un poquito nada más como para llevar el tema hacia el pensamiento místico, pensando en lo que decía Dani, ¿no? Como lo que queríamos era transmitir muchos de estos temas que pasan por nuestra mente, que nos cuestionamos, han sido tratados en diferentes momentos de nuestra tradición, desde diferentes lenguajes,
tenemos este texto del Talmud, que es eje central de nuestro judaísmo, hablando de estos temas, discutiendo sobre estos temas que tienen que ver con los espíritus, con la posibilidad de mantener este diálogo con las personas que ya no están físicamente y que se vuelven espíritu, con alma. También hablamos del tema de la magia, que de alguna forma aparecía la creación, la posibilidad de crear seres, como lo vimos, del golem. Había un pasaje en el Talmud, hay en los textos místicos propios de la mística, pero existen pasajes en el texto del Tanaj que nos muestran que hay un mundo que es más allá de lo que está a simple vista, ¿no? Que hay muchas posibilidades. En textos como por ejemplo el Zohar, me hacías pensar, el texto del Zohar, por ejemplo, decías que no podemos entender que la vida sea finita, ¿no? Y tenemos esta necesidad de buscar y mantener esa continuidad. Entonces el texto del Zohar, por ejemplo, dice: todas las almas están sujetas a la transmigración, por ejemplo. El famoso concepto del Gilgul Neshama, de la circulación de las almas. Bueno, es un concepto que para algunos de la tradición no se piensa igual, no se entiende igual, pero claro, los místicos dicen, bueno, no tenemos solo esta vida, tenemos un montón. Y el alma todo el tiempo está yendo y viniendo porque lo que está haciendo es refinándose, ¿sí? Se está mejorando continuamente, está entendiendo algo más, que volveríamos al tema del Sod, ¿sí? Si cada vez que regresa el alma y tiene otra oportunidad de aprender y de experimentar en esta vida, es porque tiene algo que se va a llevar, y como es infinito, entonces tiene que ir y venir una y otra vez. Entonces necesitamos creer en eso. Al final, después viene plantearnos cada uno, ¿no? Qué de esto nos resuena y validarlo. Me preguntaban algunos de estos temas la semana anterior. De hecho, había quedado un tema que tú dijiste que yo tenía que hablar algo de eso hoy. Sí. Pero ahorita no me estoy acordando, pero a ver si nos viene. Y mientras eso pasa, igual para cerrar, agradecerles primero, ¿no? Compartir, abrir este diálogo. Para mí, la Kabbalah es una forma de vida. Para mí es amanecer todas las mañanas, ver el cielo, ver ese infinito y decir, ay, vamos a aprender, vamos a ver qué vamos a aprender hoy. De hecho, una práctica para los místicos es justamente antes de irte a dormir, observar tu día y hacer conciencia de qué fue lo que aprendiste. Traerlo realmente, que se vuelva vivo ese aprendizaje. Pues algo muy simple. Y a veces sucede que hay días más complejos. Tomando eso en consideración, vamos a hacer una experiencia. Vamos a tomarnos un momentito de meditación, si les parece bien, estuvimos hablando de la magia, de las meditaciones, de los nombres, de todos estos códigos, de todo este campo que está ahí, y vamos a hacer un El Narrefanalá. ¿Alguien recuerda? Lo vimos la vez pasada, hablamos de estos códigos, de estas palabras, de esta energía que de alguna manera puede transformar, puede cambiar, puede sanar. Bueno, vamos a meditar en el Narrefanalá, si se animan. ¿Sí? El Narrefanalá, palabra fácil, el texto lo conocemos, sabemos cuál es el contexto, y vamos a aprovechar para hacerlo. Puedes hacerlo para ti. Si hay algo en este momento que quieres sanar, algo que está en tu vida que quieres sanar, en cualquier plano, ¿sí? Porque ya vimos, el universo es multidimensional. De hecho, para los místicos sería pentadimensional, y después los místicos mismos dicen, y después hay más, nada más no tenemos todavía la capacidad de tener acceso a ella, ¿sí? Entonces, puede ser a nivel de la mente, a nivel del corazón, a nivel de algo físico, que todo está conectado. Ya vimos estar en un centro como Rabbi Akiva para poder ir y venir, ¿sí? Entrar y salir del Pardés. Pero también podemos dirigir esta energía a alguien más. Si hay alguien que está cerca de ti y que tiene algún tema de salud en cualquier plano, ponte al servicio de esa persona, ¿sí? Y visualízala, y imaginemos que todo el tiempo, ¿sí? Hay una energía que viene del infinito y somos canales y fluye. Si lo estás haciendo para alguien más, piensa que igual ese flujo de luz pasa por ti.
entonces también te sana a ti. Y en el momento que tú te pones en el servicio, estás siendo un conductor, pero también el universo entiende, ¿sí? Y te devuelve. ¿Sí? ¿Les parece que lo intentemos? Okay. Si quieren, sí. ¿Quieres que bajemos la luz? Podemos, se podría, si quieres bajar alguna, no toda, porque si no alguno se va a dormir y no queremos. Cuando empecé a estudiar Kabbalah lo hice de mi maestro, mi primer maestro fue mi maestro de yoga, y él me introdujo en el campo de la meditación, de los mantras, que sepamos, ya lo dijimos, hay mantras en el judaísmo también. Lo que vamos a hacer es vibrar un sonido, vibrarlo varias veces, repetirlo. Cuando hablamos de mantra, quitándolo de la connotación que lo asociamos con lo oriental, simplemente es la repetición en la mente, ¿sí? Mantra quiere decir eso, repetir mentalmente. Entonces, cuando uno repite algo, muchas veces, lo que pasa es que la mente entra en un estado, ¿sí?, de ritmo que lleva a la relajación, que lleva, ¿sí?, a centrarse, y bueno, si lo llevamos a un paso más, a la experiencia mística, ¿sí?, que podría llevar hasta la posibilidad de ver, ¿sí?, más allá. Y por eso hay gente que medita y... No, digo, la repetición es continua porque yo lo que tenía entendido era en bloques de a 3. Esas son técnicas. O sea, quiere decir que hay técnicas de 3, hay técnicas que pueden repetir 10, hay técnicas que pueden repetir sin fin. No, sin fin, pero digo 3. Es una técnica. Hay diferentes formas de hacerlo, es una técnica. Lo que sí es que puedes encontrar lo que te funciona a ti. Entonces, si vas y buscas y ves cuántas veces necesitas repetir algo para que realmente entres en esa dinámica, ya vas a encontrar. ¿Okay? Cuando llegué con este maestro, decidí grabar música, decidí hacer mantras en hebreo. Y entonces vamos a meditar con uno de ellos, que de hecho fue de lo último que grabé, el Narefanalá. Dios, por favor, sánala. Hay algunos que quieren pensar que tendremos que cambiar el código y si es hacia lo masculino, el Narefanalá. ¿Lo podrías? El rey David, cuando tenía un hijo que iba a morir, está también escrito, el Narefanalá. Ok, entonces podemos. Yo a veces pienso, a mí me gusta el Narefanalá pensando en el alma. ¿Sí? El alma, el Narefanalá, sánala, porque si sanas en el centro, se empieza a sanar todo. ¿Sí? Pero fluyan. Y lo importante, anímense, víbrenlo. No dejen solamente que sea yo la que lo cante. Y ahorita me dice, si necesitas el micrófono, me lo quito y lo escuchamos. O lo puedo, ok. ¿Sí? Entonces, pies de preferencia conectados a la tierra, que no estén cruzados. Puedes poner tus manos de esta manera y visualizar si es para una persona, como si tú estuvieras con la persona ahí y enviándole esta energía. Si no, puedes poner tus manos en el corazón. Y ¿pueden ser varias personas? Pueden ser las que quieras. Puede ser todos nuestros hermanos en Israel, los que están todavía siendo rehenes, o sea, por decirte, ¿ves? Claro, o sea, pensar que somos un canal y que estamos poniéndonos a disposición para que podamos hacer ese servicio y sumar con eso, porque todas las oraciones llegan, todo es una frecuencia de vibración. Vamos a hacerlo, como cada quien se siente cómodo. Cerramos los ojos, vamos a tomar una respiración, primero por la nariz, y vamos a exhalar. Y observa un poco cómo está tu cuerpo y trata de soltar los hombros, soltar los brazos, soltar el rostro, la cara, relajarla. Con la conciencia de que tus pies estén anclados a la tierra y tu cabeza esté conectada al cielo, el corazón abierto. Vuelve a inhalar y exhalar. ¿Podemos subir un poquito?
Traten de vibrar, que se escuchen todas las voces. Si es para una persona, unas personas, visualízalas. Si es para ti, piensa qué es lo que necesitas sanar, es tu petición y trata de vibrar el sonido. Aunque sea quedito, aunque sea murmurado, dense la oportunidad. Recuerden que todo es vibración, todo responde a esa vibración. Hacer una tercera vuelta. No los escucho, un poquito más fuerte.
Si quieres irle bajando un poquito a la música, vamos a quedarnos con los ojos cerrados un momentito más. Quédate ahí con tus ojos cerrados. Un momento en silencio. Toma una respiración por la nariz y exhala por la boca, libera. Y ahí en un diálogo interno, si hay algo que en este momento quieres agradecer, dilo internamente, ponlo ahí, que se haga palabra. El universo entiende ese intercambio. Si quieres agradecer por este momento, por este espacio, por cada una de las personas con las que compartes este espacio, esta comunidad. Y de mí para ustedes, gracias por recibirme. Vas a frotar tus manos, si están tus ojos todavía cerrados, aprovecha, frotas tus manos y las pones frente a tus ojos, a irte despacito acostumbrando a la luz y los vas abriendo y bajas tus manos. Muchas gracias a Dalia, muchas gracias a ustedes. Seguimos con la revelación de Moshe en Sinai hasta nosotros acá, otra revelación más. Somos lo que somos, tratamos de ser los mejores que podemos. Que Dios nos ayude siempre, nos acompañe y nos dé fuerzas para ser lo mejor de lo que podemos ser, que es mucho. Somos seres únicos, diferentes. Que Dios nos dé la fuerza, la energía y la alegría para vivir nuestra vida con felicidad. Que Dios nos cuide a todos. Gracias. Antes de terminar, en nombre de la comunidad puedo hablar yo, pero mejor las palabras que están escritas y no voy a obviar nada. Querida Dalia, queremos expresarte nuestro más sincero agradecimiento por haber dictado el curso sobre milagros, magia y misticismo. Tu presencia y conocimientos enriquecieron profundamente esta experiencia vivida. Esperamos poder contar con tu pronta visita nuevamente y queremos que sepas que las puertas de nuestra Kehilá están siempre abiertas para vos. Gracias por todo tu tiempo y dedicación y por compartir con nosotros tu sabiduría y pasión. Con afecto y gratitud, Beitzman Orfadash. Les va a llegar esta música, la van a enviar. La tiene, así que ella la va a distribuir. Este último CD, que fue mi séptimo, para ustedes, para el que haya resonado con esto, lo puedes poner, acostarte, no importa si se duermen, está haciendo lo que tiene que hacer, sentarte, meditarlo, sentarte y ofrecerlo. En la Refanalá también hay un Mishevera. Así que bueno, y no me quiero hacer... Sí, adelante, claro. Está muy vinculado esto, es decir, acá en Argentina día por medio escuchamos que un gentil menciona las fuerzas del cielo permanentemente. No hace falta que explique. ¿Quién es? Okay. Está vinculado a la mística, está vinculado a la cábala. Él estudió. Bueno, ¿cuál sería la...? Sin tener totalmente el conocimiento, ha estudiado con rabinos, la línea viene a través del hasidismo principalmente, y es importante saber que el origen del hasidismo tiene que ver con la mística también, o sea, claramente el Baal Shem Tov, es donde trazamos el inicio del movimiento hasídico, trata de resolver muchos de estos cuestionamientos que tienen, y de hecho se considera que él tenía esa habilidad para ver más claro, para poder percibir todo este mundo alterno, y era de hecho el Baal Shem Tov, el buen nombre, y dicen que no es solo, no tiene que ver con su nombre, sino tiene que ver con la utilización del nombre, el nombre divino. Entonces, el hasidismo empieza en algún momento a utilizar el misticismo y hacer su propio lenguaje. Entonces,
todos estos conceptos están permeados ahí. De hecho, hoy cuando estudias Kabbalah muchas veces hay que saber que estamos estudiando y la fuente puede ser el hasidismo. Entonces, todas estas ideas están ahí, están en nuestra tradición, están en diferentes líneas. Puedes estudiar desde lo más académico, y puedes ir a la universidad a estudiar con los grandes estudiosos, los que investigaron el gran, primero muy famoso Gershom Scholem, y tienes una visión académica de la mística, y luego tienes el hasidismo con una experiencia práctica de la mística. Así que, y todo lo que está en medio, y hay un montón. Entonces, está influenciado por eso, claro. Chicos, me hago propaganda. Este viernes la Drayá va a dar Dalia, así que si quieren escuchar... Ya zafaste 2 veces. Sí, no. Por eso me invitó. Tres, Mati, Johnny y Dalia. ¿Okay? O sea, y pienso seguir trabajando poco. ¿Okay? Entonces, o sea, es cansador. No los quitamos, en serio. entonces. Entonces, este viernes la vamos a tener a Dalia y va a ser la última prédica que va a dar Dalia como seminarista en Argentina. Esperemos que pueda dar la primera prédica como rabina muy pronto. Ya tenemos fecha, así que la vamos a estar esperando. Bueno, gracias a ustedes. Me conmueve mucho estar acá siempre. O sea, yo el domingo tuve mi asmajá y la verdad fue un momento hermoso y muchos de ustedes me acompañaron. Y sé que algunos me acompañaron también mirando lo después. Estamos haciendo cosas lindas. Disfrutemos de hacer cosas lindas y que Dios nos cuide mucho a todos. Sumado a lo que dice Dani, hay una cosita más. De todas estas 3 clases, aparte de todo el conocimiento que nos llevamos, tenemos una misión, todos nosotros. Transmitamos a la gente, a todos nuestros conocidos, lo maravilloso que fue compartir en comunidad estos encuentros, para que el próximo encuentro que generemos con Dani, ojalá sea con Dalia muchos más, Gracias. que seamos más, que podamos disfrutar. Parte del poder transmitir va a hacer que la gente se contagie y quiera participar. Así que es un pedido mío y creo que es una misión que tenemos todos, porque la verdad que fueron encuentros maravillosos y se disfrutó mucho. Gracias a todos. Gracias y gracias por...